Los perfiles criminales. Resumen de una conferencia virtual dictada por el psicólogo perito Víctor Ernesto Ramos Zavala. En la parte de criminalística nosotros analizamos patrones de comportamiento. En un aparente escenario del crimen o suicidio, hay que tener en cuenta que una persona que se dispara no llega a quedarse con el arma en la mano, y si alguien se quisiera suicidar suele ponerse el arma en la sien. Para poder determinarlo, antes se debe de analizar y observar el escenario, si se trata de un lugar a campo abierto o campo cerrado, cuántas personas habían dentro del lugar, o qué tipo de objetos hay en el lugar. Para que exista un delito tiene que haber 1. El victimario, alguien ha tenido que cometer el delito. Las ciencias que evalúan al agresor o al autor o autores, son, la criminología forense, la psicología forense, la psiquiatría forense, la biología forense, la sociología forense. Muchas personas están motivadas por el aspecto social, por su barrio, por las manipulaciones que puede haber en el medio, la endocrinología criminal, etc. 2. La víctima, son ciencias que evalúan a la víctima, la victimología, la medicina legal, se hace un análisis médico-legal para ver las lesiones, y la psicología forense. En estos casos, también se tiene en cuenta la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 3. El lugar del hecho o lugar de los hechos, la criminalística es la que evalúa el lugar de los hechos, así como las evidencias que se encuentran en el mismo. La escena del crimen se define como el área en la que ha tenido lugar un acto criminal. Un delito puede ocurrir en diferentes lugares, lo que puede dar lugar a diferentes escenas del crimen relacionadas con un mismo delito. En resumen, para que exista un delito tiene que haber un autor o autores, obviamente va a haber una víctima y un lugar del hecho o lugar de los hechos donde se ha cometido el acto o se han generado los hechos. Al lugar de los hechos van diversos peritos y profesionales para poder analizar y recoger indicios y evidencia. Ante una persona que presuntamente está muerta o que aparentemente se encuentra sin signos vitales, el médico forense va a determinar la existencia o no existencia de signos vitales. Para ello, hay 3 aspectos: 1 relacionado al sistema nervioso central, si la pupila reacciona, dilatándose, ante la luz de una linterna, entonces, sigue con vida. 2. Relacionado al sistema respiratorio, se puede acercar un espejo a su boca o nariz y si se empaña, entonces, sigue con vida. 3. Relacionado al sistema cardiovascular, verificar si tiene pulso. A continuación, se tiene que determinar el tipo de muerte. Hay 2 tipos, la muerte natural, y la muerte traumática. La muerte natural puede darse por fallas en el funcionamiento del organismo, como un paro al corazón, o por cualquier enfermedad que haya tenido. En cambio, la muerte traumática se puede dividir en 3, accidente, suicidio, u homicidio. Los peritos en criminalística determinarán el tipo de muerte, mediante el recojo de indicios y evidencias dentro de la escena del crimen. Aquí también interviene el psicólogo forense o psicólogo criminalístico para determinar los perfiles criminales, esto es, determinar quién pudo haber sido la persona que ejecutó este hecho o realizado este acto de tipo criminal. El psicólogo criminalístico tiene 2 trabajos muy importantes. Uno de ellos, para el presunto agresor, es la perfilación criminal, y para la víctima, es la autopsia psicológica o necropsia psicológica o retrospectiva, la cual es el procedimiento, técnicas y habilidad que va a seguir el profesional para determinar el perfil de la persona fallecida. Usualmente se entrevista a 5 de los familiares muy cercanos, y empieza a analizar las características que va dando cada uno de ellos. Asimismo, se revisan las cuentas de Facebook, WhatsApp o alguna agenda, diario o libros que haya podido tener la persona, todo lo que pueda servir o un indicio que permita saber si la persona tuvo posiblemente cierta patología a nivel psicológico, como puede ser una depresión. La criminología es definida como la ciencia que estudia la delincuencia, para investigar sus causas, su génesis, su proceso y sus consecuencias. Es una ciencia que intenta estudiar, averiguar o analizar el comportamiento de la persona que ha cometido un delito, analiza sus causas, su génesis, el proceso del delito cometido, y analiza el antes, el durante y el después de cometerlo. En un libro sobre criminología del desarrollo se menciona cómo es que nacen los antisociales, cómo es que se van enmarcando los psicópatas, cómo es que se desarrollan los narcisistas o todo tipo de personalidad que está predispuesta a poder cometer un acto de tipo criminal. El pionero de la criminología fue Cesare Lombroso, médico psiquiatra, que por los años 60 enmarcaba la tipología lombrosiana, realizó un estudio en los centros penitenciarios de las cárceles de Italia, y él mencionaba que, para que una persona pueda ser delincuente o tenga por lo menos esa predisposición, tiene que tener los pómulos sobresalidos, la frente prominente, el labio grueso, una mano más grande que la otra y tiene que ser de color. Eso es lo que señalaba en los inicios de la criminología. Obviamente que esa teoría en la actualidad está desfasada, sin embargo, a partir de esa teoría se empiezan a generar diversos estudios como tales. Posteriormente, Ernest Kretzmer, 1888-1964, quien realizó una tipología del comportamiento, y determinó 3 tipos. 1. El leptosómico, ectomorfo, que fisiológicamente es una persona alta, de 1,75 m o 1,80 m, pero bien delgada,
tiene el perfil del esquizoide o tiene rasgos esquizoides, es decir, es una persona callada, introvertida, no le gusta sociabilizar, tiende a buscar actividades solitarias, sociabiliza un poco, pero muy rápido se aburre, le gusta su soledad. 2. El pícnico, endomorfo, es aquella persona pequeña, menos de 1,60 m o 1,65 m, gordita, y son habladores, tienden a ser verborreicos, que convencen con la palabra, usualmente tienden a cometer delitos de estafa. 3. El atlético, mesomorfo, es el tipo más violento, uno de los más peligrosos porque es más fiero al momento de ejecutar un acto criminal. Del mismo modo, el psiquiatra francés Louis Corman, 1937, desarrolló un estudio, que actualmente es considerado una pseudociencia, que es la psicomorfología o la morfopsicología, que era el análisis del rostro, del tamaño de los ojos, la nariz, la boca, y que, con base a esto, se podría determinar un perfil criminal. Según se menciona, se puede saber las actitudes y aptitudes por medio de la observación del rostro y las partes que lo componen. En la historia criminal, posterior a cuando César el Hombroso enmarcaba su teoría de la tipología lombrosiana, muchos asesinos en serie compartían las características descritas, como la frente prominente, los pómulos sobresalidos y los labios gruesos, asesinos tales como Catherine Schoonover, Arthur Shawcross, Albert Fish, Joel Rifkin, Harold Shipman, Joachim Kroll, Armin Meiwes, Eileen Carol Wuornos, Dennis Reidar, Anatoly Onoprienko, Ricky Casso, Andrei Chikatilo, Alfredo Garavito. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, no resulta posible sostener esas teorías, aunque hayan aportado al desarrollo de la criminología. La psicología forense. El padre de la psicología forense fue Hugo Münsterberg, 1906, el primer psicólogo en prever cómo la ciencia forense podría beneficiar al sistema judicial. En el Perú, la psicología forense también tuvo su propia historia. Por los años 80 fue cuando apareció la psicología. En 1989 se realiza la primera pericia psicológica forense, posteriormente se introduce la evaluación psicológica. En 1986 el psicólogo Mario Poggi estranguló al asesino en serie que examinaba, Ángel Díaz Balbín, presunto asesino de 20 mujeres, conocido como el descuartizador de Lima, porque dejaba, en diferentes lugares de Lima, los miembros cercenados de sus víctimas en bolsas de basura. Es importante también analizar las motivaciones que el criminal haya podido tener, motivaciones que pueden ser, 1 de orden político u orden dogmático, es el caso del fenómeno del terrorismo, 2 de orden económico, el caso del sicariato o el tráfico ilegal de órganos por parte de médicos, 3 de orden psicológico o por una motivación psicológica, una persona asesina por una patología que pueda tener, por una anomalía, un desorden, o una alteración en la conciencia y la percepción, aunque todo ser humano en cualquier momento de su vida ha pensado en matar a alguien, incluso lo ha verbalizado, aunque es cierto que, no todos lo han llevado a cabo, pero hay una diferencia con las personas que asesinan debido a una patología o alteración en el comportamiento, como son las personas feminicidas, las que han tenido un estadio de esquizofrenia tipo paranoide. Es el caso del apóstol de la muerte que decía escuchaba voces, que era el mandato de Dios para poder limpiar las calles de Huaral. En el Código Penal, capítulo 3, artículo 20, menciona que, está exento de toda pena aquellas personas que tengan una anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y la percepción, que no comprenda el carácter delictuoso de su acto, esto es inimputabilidad. En ninguna parte del Código Penal se señala que la esquizofrenia es inimputable. De la misma manera, el psicópata sabe lo que está haciendo cuando comete un delito, ya que el artículo se refiere a los trastornos que tienen una alteración de la conciencia y la percepción. Los esquizofrénicos no siempre tienen estadios de alteración, hay momentos en los que están tranquilos, es por eso que, hay que determinar si el delito se cometió o no en el estado de alteración de la conciencia y de la percepción. Recordemos que es imputable una persona que comete un acto delictivo de manera consciente de los hechos delictivos, y posiblemente lo haya planificado, es decir, hecho con dolo, conocimiento y voluntad. Por otro lado, hay que mencionar que cometer un delito, contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo el influjo del alcohol, las drogas y otras sustancias que también causan una alteración de la conciencia y la percepción, no es considerado un atenuante, para disminuir la pena, sino que, por el contrario, viene a ser un agravante, que aumenta la pena. Una vez se presentó un caso sobre una niña de 4 años que venía en calidad de testigo, ella en plena evaluación narraba: yo miraba a mi papito que agarró un cuchillito y correteaba a mi mamita por la casa, yo me desperté con mi hermanito y nos paramos en la escalera y le decíamos: papito, papito, no mates a mi mamita. Los asesinos en serie, son aquellas personas que han matado 3 o más personas durante un periodo indeterminado de tiempo, puede ser una semana, un mes, un año, 10 años, con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Mayoritariamente los que cometen estos actos son conocidos como psicópatas, pero no todo asesino es un psicópata ni todo psicópata es un asesino, porque hay casos de psicópatas integrados, es decir, que pudieron integrarse a la sociedad. En un libro de los asesinos en serie, se menciona que, el ser humano mata en frío y mata en caliente. Cuando una persona mata en caliente no lo ha planificado,
sino que se dio por una situación y mediante las emociones que esta situación generó. En cambio, una persona que mata en frío planifica, premedita, analiza, maquina el asesinato. En este último caso suelen estar los psicópatas. Se define al psicópata en 3 aspectos: 1 a nivel interpersonal, por su encanto superficial, narcisismo o autoestima inflada, mitomanía, manipulación y el engaño; 2 a nivel afectivo, ausencia de sentimiento de culpa, ausencia de empatía, emociones superficiales, y la incapacidad de responsabilizarse de los actos cometidos; y 3 a nivel conductual, irresponsabilidad, la búsqueda de excitación, la impulsividad, la falta de metas realistas, y ánimo de vivir a costa de los demás. La tríada de McDonald, médico psiquiatra, señala que una persona que, en la niñez y parte de la adolescencia, ha tenido cualquiera de estos 3 criterios, posiblemente vaya a cometer un delito o ser un asesino en su juventud. 1 la piromanía, necesidad y excitación al prender fuego o quemar cosas. 2 la crueldad hacia los animales, agredir a los animales. 3 la enuresis, micción involuntaria, por una situación psicológica, no fisiológica. El asesino en serie Ted Bundy, en una entrevista con el psicólogo James Dobson, agrega a la tríada una variable más, la pornografía. Y Dobson enmarca 2 tipos de pornografía: 1 la pornografía refinada o el acto refinado, y 2 la pornografía cruda o el acto crudo, en donde hay parafilias. Dobson menciona que Ted Bundy empezó con la pornografía refinada, pero llegó a un punto en donde se aburrió y empezó con la pornografía cruda, y después de aburrirse de la pornografía cruda, empezó su acto criminal. Clases de psicópatas. 1 psicópata integrado, tiene un mejor control de los impulsos, planifica. Esto implica que tiene muy claro que merece la pena correr los riesgos con tal de lograr sus propósitos, trabaja y muchas veces tiene una familia, también manipula mejor, y tiene menos necesidad de vivir al filo de la navaja, si bien, rompe las normas morales, pero no las normas sociales. Y 2 psicópata no integrado, ha ejercido el delito desde joven, probablemente por sus ansias hedonistas, es dominado por su deseo de gratificación inmediata y su impulsividad. Su deseo de vivir situaciones límites le llevaron muy pronto a quebrantar las leyes y a explotar a los demás. Tipos de asesinos en series. 1 los organizados, planifican astutamente sus crímenes, se valen de sus dotes verbales o intelectuales a fin de atraer a su víctima al lugar adecuado para llevar a cabo su crimen, eliminan pruebas y evidencias, suelen cambiar la escena del crimen, son mitómanos. 2 los desorganizados, son incapaces de afrontar las relaciones personales, encuentran a sus víctimas cerca de casa, las asesinan sin haber planificado el crimen, no elaboran planes, no portan arma para matar, no eliminan las pruebas ni evidencias. Y 3 los mixtos, presentan ambas características, del tipo organizado y del desorganizado. Robert Ressler, Ann Burgess y John Douglas crean la tipología de asesinos organizados y desorganizados, son quienes iniciaron la perfilación criminal. Recordemos que los asesinos en serie son aquellas personas que matan a más de 3 personas en un lapso indeterminado, con un periodo de enfriamiento emocional entre uno y otro asesinato. Además, suelen matar con premeditación. Tipos de asesinos en serie. 1 visionarios o videntes, los actos responden a voces provenientes de su mente y se instruye por estas voces para realizar el asesinato, puede darse en los casos de esquizofrenia. 2 misioneros, ellos piensan que es su responsabilidad matar para librar a la sociedad de elementos no deseados, como es el caso del apóstol de la muerte. 3 hedonistas, matan porque el asesinato les causa placer. 4 lujuriosos, asesinan para su satisfacción sexual con actos que son normalmente sádicos, y tienen parafilias. 5 emocionales, matan por el deseo de vivir una emoción o experiencia intensa, puede darse en los casos de los feminicidas. 6 lucrativos o motivados por el beneficio, asesinan para una ganancia personal, el asesino premedita el acto para requerir recompensa económica o beneficios materiales. 7 buscadores de poder o motivados por el poder o control, las muertes sirven para el deseo de tener el control sobre la vida y muerte de otros. Características de los asesinos seriales. 1 reflejan su sadismo en los asesinatos que cometen y su supuesta superioridad frente a los demás. 2 el motivo es psicológico, más no material, las víctimas tienen un valor simbólico, estos asesinos pueden dejar una firma, esto es, un acto innecesario que deja en la escena del crimen y que no tiene relación o coherencia con los hechos, y es único de cada asesino serial. El modus operandi es la forma en que empieza a planificar o a poder captar su víctima. 3 normalmente, el asesino escoge víctimas vulnerables. 4 muchos disfrutan de la sodomía, penetración anal, el canibalismo, comer carne humana, la necrofilia, tener sexo con cadáveres, la pedofilia, sexo con niños, y conservan como trofeos las partes del cuerpo u objetos de sus víctimas, como muestra de la evolución de su trabajo. 5 son sádicos por naturaleza, algunos vuelven a la escena del crimen o a las tumbas de sus víctimas para fantasear sobre hechos. Y 6 en su mayoría se interesan por mujeres y niños de su misma raza. John Douglas, 1945, exagente del FBI,
menciona que en un escenario del crimen es importante la experiencia del profesional para poder generar diversas hipótesis de lo que ha podido pasar. La pericia o la habilidad de los perfiladores es el resultado de años acumulado de sabiduría, de una amplia experiencia sobre el terreno y de su familiaridad con gran número de casos. En la escena del crimen se encuentran evidencias de tipo balística, de tipo dactilar, de tipo biológica, pero también se encuentran evidencias de tipo psicológico, a esto se llama huellas psicológicas. Gracias a David Canter, años 90, Universidad de Liverpool, el psicólogo empezó a tener mayor presencia en las escenas del crimen para poder abordar y analizar mejor el comportamiento de la persona que ejecutó el crimen. David Canter contribuyó en temas como, 1. El desarrollo del perfil geográfico del criminal, señala que los delincuentes cuando cometen sus crímenes están constreñidos por los lugares que conforman su vida ordinaria, los agresores sexuales y asesinos en serie, cuyos delitos son claramente premeditados y planificados, muestran una tendencia a actuar dentro de un radio de alrededor a los 2 kilómetros de su lugar de residencia. La zona de seguridad es su base de operaciones, donde se encuentran seguros, pero no delinquen muy cerca de ella por temor a ser reconocidos por gente que luego pudiera dar información valiosa a la policía. Cometen sus crímenes en la zona de confort. Uno de los tipos son los merodeadores, quienes salen a cazar y luego vuelven a la madriguera, actúa en diferentes lugares a lo largo de una circunferencia imaginaria que deja en su interior su zona de seguridad. Otro de los tipos son los viajeros, son determinados criminales que prefieren marcharse lejos del lugar en donde viven para cometer sus crímenes, localizan lugares donde sentirse seguros. 2. Canter también introdujo datos relativos al tipo de víctima, lugar, tiempo, preparación, método de aproximación, y arma empleada. 3. También habló sobre la conducta violenta exhibida, conducta sexual, interacción con la víctima, actos de precaución y tipo de vehículo. El modus operandi es la manera de comportarse de un criminal, sus elecciones y conductas por las que pretende consumar un delito, es decir, el modus operandi se refiere al cómo del delito. En el modus operandi buscamos conductas como, 1. Método de aproximación a la víctima, por engaño o sorpresa. 2. Momento del día elegido para actuar. 3. Zonas seleccionadas para abordar y atacar a la víctima. 4. Tipo de arma utilizada y fuerza necesaria para controlar a la víctima. Y 5. Cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo la abandona, entrada y salida. La firma del delincuente, según Robert Keppel, es la parte de la escena del crimen que recoge la expresión de las fantasías del autor, el conjunto de acciones no necesarias para cometer el delito. El autor de la agresión se siente psicológicamente compelido a dejar dicha firma en la escena, como si se tratara de una impresión o huella, o de una tarjeta de visita. Finalmente, los psicólogos forenses no solo perfilan en un escenario del crimen, sino también perfilan, por ejemplo, en el ámbito de las oficinas, se realiza el perfil de personalidad o perfil psicosexual para determinar el tipo de personalidad y determinar si hay alguna patología.